El Instituto ILAEP te da la bienvenida al Bhagavad Gita Kathasharam, un proyecto educativo dedicado al estudio del Bhagavad Gita. Bienvenidos al tema número 6 del curso denominado Bhagavad Gita Kathasharam, la esencia y el néctar al estudiar el Bhagavad Gita. Esta lección nos habla de la segunda parte del concepto del karma. Ya en la lección 5 hablamos de los conceptos generales, hablamos de lo que significa karma como definición general, acción y reacción, hablamos de la actividad piadosa, que también se lo llama karma, hablamos de la actividad negativa, que se llama vikarma, y hablamos de la karma o la actividad que no trae resultados materiales. Ahora pues vamos a explicar cómo en el Bhagavad Gita se plantea todo este tema de la ciencia del karma. Como el contexto. El capítulo 1 del Gita enlaza la discusión entre Krishna y Arjuna con el resto del Mahabharata. O sea, el Bhagavad Gita forma parte es el capítulo 18, si mal no me recuerdo, del Bhishma Parva. El Mahabharata tiene dos parvas, distintas secciones, y una de ellas la sección Bhishma, donde se habla del abuelo Bhishma, y se habla de la guerra de Kurukshetra, la batalla de Kurukshetra, que duró 18 días. Entonces, antes de comenzar esa guerra, se enfrentaron los dos bandos, se estimaron las fuerzas, y Arjuna, del lado de los Pándavas, de los virtuosos, le pide a Krishna, que está haciendo las veces de su cochero, de que lo lleve a un lugar estratégico del campo de guerra para poder estimar las fuerzas contrarias y compararlas con las fuerzas de su bando, ¿no? Cuando eso ocurre, Arjuna sufre lo que en términos filosóficos se llama vishada, sufre una confusión existencial porque ve que los propios enemigos son sus propios parientes, personas por las cuales él trabajó toda su vida, con las cuales él trabajó. Y no solo eso, sino que estaba su abuelo, que era su protector bien queriente de toda la vida, desde la eternidad, podemos decir. Estaba su maestro, que le había enseñado todas las ciencias militares, que era Dronacharya, y muchos hermanos, primos y seres muy queridos para él. Entonces él sufre una crisis que se llama Visada Yoga, la crisis que te lleva al yoga, a la búsqueda espiritual, a la búsqueda de la conexión con Dios. Entonces, él pone 5 argumentos, ¿no? Extrae 5 conclusiones al sufrir esta confusión. Una de ellas, que estaba muy perturbada, o sea, sentía compasión pero mal aplicada. Vamos a quedarnos con 2 ahora en términos de lo que estamos estudiando ahora. Y la otra es su gran preocupación de ejecutar un acto que traiga malas consecuencias. Interesante esto, porque habíamos hablado en la lección anterior que vikarma se refiere a 4 tipos de actos que traen más resultados. Drogas, estimulantes, alcohol, consumo de alimentación basada en violencia, juegos de azar y relaciones sexuales, sentimentales y relaciones de todo tipo irresponsables, ¿no? Ahora, como se plantea, hay otra definición de vikarma, hay 2 definiciones. Para Arjuna, el vikarma significa el mal resultado, el sufrimiento que va a acarrear este acto de ejecutar su deber de matar hacia otros seres vivientes, hacia la sociedad, hacia la familia, hacia las personas que iban a quedar desprotegidas, mujeres, niños, ancianos. Toda la estructura social se iba cuando hay una guerra como se matanza, masacre así masiva, todo queda desestructurado. Entonces era una gran preocupación y no estaba basada en el sentimiento de lo que él iba a sufrir. O sea, por eso en la cabeza de un líder tan preparado como era hay que entenderlo, un guía político, un guía social que piensa las consecuencias, las malas consecuencias para su pueblo. Él estaba dispuesto a sufrir lo que fuera necesario y pensó que tenía que renunciar a su deber, a su karma, su kshatriya karma, su dharma de guerrero, que es un dharma material, pero que en la sociedad varna asana, en la sociedad constituida por distintos sectores, tiene una responsabilidad.
Kshatriya significa Kshatriya, aquel que está preparado para proteger del sufrimiento a los demás. Tiene que proteger a cinco sectores sociales: niños, ancianos, como el sector femenino de la sociedad, brahmanas, intelectuales, espiritualistas, y animales, a los animales en general y la vaca en particular, ¿no? Entonces, como él no quería ejecutar su deber, le dice a Arjuna que dejó su arco. Al final del capítulo me dijo: no voy a pelear, no, estoy muy confundido. Entonces, bueno, es lo que Krishna va a hacer. Claro, esto es un arreglo del Señor Supremo a través de una energía que se llama Yoga Maya, que genera este tipo de situación en devotos muy cercanos a Krishna, en devotos de Dios muy cercanos como lo era Arjuna, para permitir tener un diálogo que nos permita a nosotros, los que sí estamos condicionados de verdad, nos permita comprender qué es este asunto de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que Krishna le dice es que estás usando tu... Claro, Arjuna decidió aceptarlo como su guía, ¿no? Primero es esto, dice: necesito que me guíes, Krishna, yo no con esto no puedo. Krishna acepta eso, y para neutralizarlo lo primero que hace es explicarle sobre la identidad espiritual, que no debe tener miedo, que su abuelo no va a morir, va a renovar su cuerpo en todo caso, va a seguir existiendo en otro plano, y que tiene que tratar de ejecutar su deber, ¿no? Entonces ya digamos, yendo el correlativo, yendo al capítulo 2, después de explicarle, tratar de neutralizarlo, volverlo un dira, se llama eso, volver una persona ecuánime ante la inevitable dificultades que la vida tiene. O sea, es algo que uno tiene que aceptar. La vida no es perfecta, no es color de rosa como uno quisiera que fuera, no es así. Hay situaciones con las cuales uno está obligado a interactuar y a veces no quiere, pero el destino, las circunstancias lo obligan. Entonces, bueno, lo trató de neutralizar, de hecho lo neutralizó, y después le dijo: bueno, vamos a tomar una de tus 5 preocupaciones, la preocupación de que si ejecutas esta acción va a traer malas consecuencias, va a traer un bikarma, va a ser un resultado pecaminoso, un resultado de dolor. Entonces, Krishna le dice que el Dharma, el deber de un guerrero, con lo que decimos, es ser un protector, ¿no? Y le dice cuál es el bueno, porque él también tenía miedo de no disfrutar, también lo puso como alguna de sus preocupaciones. ¿Cómo voy a disfrutar yo de algo manchado por sangre? Le dijo: en realidad, si no ejecutas tu deber, lo único que te va a ocurrir es tu infamia. O sea, para una persona que tiene una posición de responsabilidad en la sociedad o en su estructura familiar, que lo consideren como se dice, un irresponsable, como un flojo, es una deteriorización de su valía, de su estima. Por ejemplo, por eso que las personas en una estructura social tienen que ocupar el lugar que les corresponde, de hermanos mayores, de padres. Lo que les corresponde hacer tienen que ser valuados de esa manera. Pero si no ejecutaba sus deberes, la expectativa que tenían las personas era que sean protegidas, entonces iba a tener iba a haber muy malas consecuencias, ¿no? Y le dijo: y si pierdes, si mueres en la batalla, el resultado es que por ejecutar tu dharma virtuoso vas a planos superiores de toda manera, planetas celestiales. Y si ganas, entonces vas a poder, como se dice, gobernar, regir justamente con sentido de protección y con conciencia de Dios a la humanidad que lo necesita. Entonces no había mal resultado por ninguna de las dos, ninguna de los dos caminos. Si ganaba o si perdía, el resultado iba a ser bueno. Claro, eso tiene que ver con el Dharma material, pero ahora ya Krishna en el capítulo 2 está como resumiendo toda la ciencia del karma. Entonces le dice: si entiendes el karma desde una perspectiva más profunda, te la voy a explicar. Dice, ¿no? Estante vijita shanki buddhi yogan tuiman srinu. Dice: ahora escúchame, cómo te voy a dar una perspectiva aún mucho más profunda de cómo abordar el karma. Que es este secreto que dice que se debe ejecutar el deber con responsabilidad,
con desapego y como una ofrenda al Señor. Cuando se usa es el discernimiento para visualizar dónde está mi apego, cómo trabajar mi apego, cómo seguir siendo responsable al mismo tiempo, cómo autocuidarme al mismo tiempo, que tengo también yo derecho a una porción de ese fruto, pero como disfrutador secundario, cómo ofrendarle este trabajo a Dios y cómo esperar que el resultado venga de Dios en ese sentido, como por gracia, por bendición, o sea, algo que por la ley natural ya está establecido, ya está asignado. Ahí es donde vas a encontrar la suprema paz. Por eso dice el capítulo 2 al final: Apurya manana chala pratishan samudra piyaviyanti sadvat. El mantra termina Sayamtin amnotin akamakami. Dice: si el hombre que no se esfuerza por satisfacer deseos que vienen de la personalidad egoísta, se tiene que esforzar por satisfacer deseos que vienen de su realidad espiritual, deseos espirituales. Y dice, da una comparación Krishna, así como los ríos que entran en el océano no hacen que el océano se altere, siempre permanece inalterable. De la misma manera, la persona que no intenta satisfacer esos deseos de la identidad egoísta, que no prioriza esos deseos de la identidad egoísta, es la única que puede encontrar paz. Claro, entonces, ya terminando el capítulo 2, Arjuna todavía sigue con las emociones muy a flor de piel, sus heridas emocionales no cerraron, y por eso le dice a Krishna, ¿por qué le presentó ese argumento en el capítulo 1? Mejor voy a renunciar, mejor vivo, en el capítulo 2 al comienzo, dijo, mejor vivo de la mendicidad, me dedico a otra cosa, ¿no? ¿Para qué ser yo un guerrero? No sirvo para esto. Entonces, al comienzo del capítulo 3, que se llama Karma Yoga, el capítulo, le dice, ¿por qué me quieres hacer entender las cosas de otra manera? ¿No? Trae tanto dolor el ejecutar este deber, mejor renuncio. Entonces ahí Krishna le dice, hay dos caminos, el camino del renunciante y el camino del ejecutante del deber con responsabilidad. Para la mayoría de las personas, cuando quieren renunciar, en realidad están usando la renuncia como un simulador de espiritualidad. Entonces hay gente que se cree un gran meditador, pero que internamente mora su mente en la gratificación egoísta de los sentidos, y se los conoce como mityachar, dice Krishna, ¿no? Entonces, bueno, Krishna dijo, bueno, voy a empezar de vuelta. A ver, voy a agarrar el tema desde más atrás. El sendero védico, la educación védica, plantea la evolución escalonadamente. Entonces, cuando una entidad viviente que tiene un cuerpo humano está todavía muy expectante de ser feliz egoístamente, hay que regularla de una manera gradual. No se le puede hablar de que vaya directamente a la renuncia, a la espiritualidad pura, que se entregue puramente a Dios. Tiene que empezar por un nivel preliminar, que se llama Karma Kanda. Hay toda una sección educativa de los Vedas, ¿no?, que habla de eso, de cómo ejecutar los deberes materiales con un alto nivel de moralidad, con alto nivel de ética, practicando la caridad, haciendo rituales, haciendo ofrendas en los templos, haciendo ofrendas a la deidad. Hay varias cosas que tienen que ver con esas prácticas que nos permiten, como se dice, evitar que vayamos en el camino del hedonismo extremo y en la degradación, ¿no?, en la barbarie. Y además de eso, por hacer ese tipo de actividades uno obtiene como premio planetas superiores, planetas celestiales que no son espirituales, sino que son planetas materiales con mejor disfrute material, ¿no? Ahora, claro, eso Krishna y explica cómo hay que hacer yagyas, sacrificios, se llaman rituales, procedimientos para obtener que la tierra produzca alimentos para que el ser humano se satisfaga, produzca objetos, por ejemplo, minerales, piedras preciosas o cosas que traen prosperidad material, ¿no? Desde el Instituto ILAEB agradecemos tu participación. Nos vemos en el próximo encuentro.